Estás escuchando Reflexionario Animal, un espacio íntimo, real y amoroso, donde los animales son guías, maestros y espejos del alma. Soy Marilyn Rodríguez, comunicadora animal, y en cada episodio te invito a reflexionar sobre lo invisible, lo profundo y lo sutil, lo que solo se ve con el corazón. Qué emoción estar acá. La verdad que es cierto, pasaron meses que, que no subía otro episodio. El último encuentro fue en noviembre, pero bueno, lo que es diciembre es un mes muy movilizante. Ustedes saben que yo comunico con animales y ese mes es un mes que tiene una energía de mucha conexión con los animales que no están con nosotros físicamente, entonces hay muchos pedidos de comunicaciones con animales trascendidos. Eso hizo que tuviera que dedicar la mayor parte de mi tiempo en hacer las comunicaciones, también encontrarme con las familias y tuve unos acompañamientos en procesos de muerte como doula que literal no podía poner mi energía en otro lugar que no sea esos procesos y las comunicaciones. El pensar en seguir con el podcast era muchísimo. Energéticamente sentí que no lo podía sostener. Así que diciembre no hubo episodio, enero también, con un nuevo año, con nuevos proyectos, con nuevos encuentros. Se iba dilatando, lo quería hacer con muchas ganas, pero no se daba el momento. Y hoy estoy grabando esto un 1 de febrero. Mañana es mi cumpleaños, número 45. Estoy muy feliz, pero no es casual que quiera estar acá compartiendo con ustedes algo que me pasó muy especial, muy especial. Y dije, quiero contarlo, pero no quería contarlo en un reel, no quería contarlo en las historias de Instagram, quería contarlo en un espacio en el que se respeten mis tiempos. Ustedes saben que yo hablo lento, tengo mi tono de voz, mis tiempos y muchas veces Instagram no acompaña un mensaje más profundo, un mensaje más largo y la verdad que tenía ganas de contar lo que me pasó. Y no hay nada mejor que contarlo en mi espacio, que es este, que es Reflexionario Animal. Así que si estás escuchándome o estás viéndome a través de YouTube, te doy la bienvenida y te invito a que te tomes una horita seguramente de tu tiempo para poder escucharme y para poder escuchar a unos seres muy especiales que conocí en la naturaleza. Por las mañanas yo salgo a caminar, voy caminando, es un trayecto bastante largo que tengo al río. Y ese día yo sentí que me iba a encontrar a un animal. Es como una intuición, ¿no? Es un percibir diferente. Es tener la sensación, o mejor dicho, tener la certeza de que me voy a encontrar con un ser. Ya sea porque siento energía de debilidad o energía de descompensación. Me pasó hace un año, más o menos de sentirla muy, muy fuerte, cada vez más fuerte y en ese momento pensé que me iba a encontrar un ave porque en la gran mayoría de las veces me encuentro aves, pero en ese momento me encontré a la vuelta, ¿no? de mi caminata con un murciélago. Fue una experiencia hermosa, en otro momento lo contaré. Pero me pasó exactamente lo mismo. Cuando iba caminando, de nuevo tuve esa sensación, ese percibir
de una energía que estaba muy débil y estaba cerca y yo me iba a encontrar con esa energía, con ese ser. En el trayecto yo guardo muchas plumas. Para mí las plumas son bellísimas. Me gusta la textura, me gustan las formas diferentes. Como ustedes ya saben, yo tengo aves en mi casa y muchas veces me encuentro aves, las rescato y si todo sale bien, obviamente vuelven a la naturaleza, ¿sí? Vuelven a ser libres. Les voy a mostrar para que vean cómo las guardo. Miren que acá hay historia. Estas son un montón, tengo un montón de plumas de aves que seguramente rescaté y siempre cuando se están acicalando, alguna plumita se les cae y siempre las veo como un regalo, no las puedo tirar. Entonces lo que hago es guardarlas. Pero también me pasa que cuando voy caminando y me encuentro con una pluma que no es de las que ya tengo, es como un imán. Digo, ay no, 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 la tengo que levantar. Y justamente ese día me encontré con dos plumas muy especiales. Una es esta, si me estás viendo por YouTube, la estás pudiendo ver, que es una pluma de loro, ¿sí? De un lorito. Y me encantan los colores. Es como esa figurita, ¿no? Esta figurita no la tengo. Bueno, me pasa cuando veo plumas así, digo, bueno, es irresistible, la levanté y seguí caminando. Cuando caminé bastante más, me vuelvo a encontrar con otra pluma, que era otra pluma de un lorito. Entonces dije, wow, sumado a que yo sentía esa energía débil de un animalito que cada vez estaba más cerca de encontrarme, mi mente dijo, listo, me voy a encontrar con un loro o me voy a encontrar con una cotorra. Bueno, hice todo mi trayecto al río, que era donde más probabilidades tenía de encontrar un animal y no pasó nada. Y dije, bueno, nada, puede ser de que haya sentido esa energía, pero el animal se recuperó, o bueno, no tenía que darse ese encuentro. Ya estaba volviendo para mi casa y cuando estoy llegando a una esquina, me encuentro, abajo de un árbol, me encuentro con un pichoncito de calandria. Yo he rescatado a pichones de zorzal, a pichones de golondrina, de Zorzal, bueno, ha sido que lo conocen por Instagram, Felipe, Esperanza, Ping Pong. Después de Golondrina, que fue Pedrito, que también se pudo liberar. Pero de Calandria es mi primera vez. Fue muy especial porque la veo en el piso, pero lo que más me llamó la atención era que había 5 calandrias, 3 en el árbol y uno en el piso y otro como en el cantero, que no paraban de gritar. Literal, no paraban de gritar. Era una desesperación y me hizo acordar mucho porque no era solamente los papás. Me pasó con Esperanza, que era un pichón de zorzal, que la mamá estaba desesperadísima. Me acuerdo que tenía en el pico una lombriz y no paraba de gritar. Y obviamente ahí me di cuenta que su bebé estaba en el piso. Imagínense la desesperación de un ave que no puede abrazar al bebé y subirlo, ¿no? Subirlo al árbol. Es una desesperación muy fuerte. Bueno, en esta situación yo tenía 5 calandrias. Pero me miraban y era muy, pero muy desesperado el grito. Me estaban avisando que ese bebé necesitaba ayuda. Obviamente lo primero que hago es agarrarlo, ver si estaba bien. Y ahí traté, primero, entro en comunicación con ellos para que se queden tranquilos de que quería ayudar, que no le iba a hacer daño a su bebé, y traté de ver si podía distinguir dónde estaba el nido.
No era un árbol muy alto, pero la verdad que el nido no se veía. Y traté igualmente de dejar al bebé en una de las ramas, donde obviamente tenía como bastante espacio para refugiarse y quedarse ahí y no correr peligro, ya sea de que pase un perro o un gato, pero no. O sea, el bebé era tan pero tan inquieto que se volvió a caer. Entonces no me quedó otra, porque encima estaba muy cerca de la avenida, entonces no lo podía dejar en el cantero. Literal, corría riesgo la vida de ese bebé. Entonces le digo en comunicación a los papás que me lo iba a llevar porque no veía el nido y porque no podía dejarlo ahí, pero les quería preguntar si ellos me dejaban llevarme a su bebé. Y por supuesto sentí mucha, pero mucha gratitud por ayudarlo y mucha paz por lo que iba a hacer, ¿sí? De llevármelo a mi casa. Obviamente en ese momento lo que hice fue, tenía un trayecto bastante largo porque mi casa queda lejos de lo que es la Avenida Libertador, así que empecé a caminar mucho más rápido para llegar a mi casa. Acá es verano, estamos en enero, así que imagínense en Argentina. Y cuando llego a casa, obviamente este bebé que se los quiero mostrar, que se llama Elian, miren lo que es. Yo lo tapo acá para que no se caiga. Quiero mostrar. A ver si lo pueden ver. Ahí. ¿Vieron? ¿Vieron lo que es? Miren su cuerpito. Es muy bebé. Voy a tratar de darle de comer mientras le voy contando. Ahí. Ay, lo pueden ver bien. Está mi amor. Ahí va a hacer caca. Mi amor. Ay, muy precioso. Ahora lo ven y está con mucha fuerza. Gracias a Dios está recuperado. Voy a dejar acá. El primer día realmente él estaba primero muy estresado, muchos cambios, también muchos cambios energéticos, porque imagínense en que él estaba con su familia, estaba en el nido, estaba conectado con la energía del árbol, con la energía del lugar, y de repente está en el suelo, mucha gente, mucho estrés por los gritos también de su familia, se encuentra con mi energía. Yo lo separo de ese lugar, es literal, es mucho movimiento y energéticamente es muy traumático. Cuando llego a mi casa, trato de hidratarlo, le doy agüita con azúcar, lo dejo en un lugar seguro, le doy calor, porque es importante para ellos no estresarse más, pero también, aunque acá hagan 40 grados, no importa, cuando son tan chiquititos necesitan calor externo, ese calorcito se lo dan sus papás, entonces obviamente traté de darle una fuente de calor, agua, azúcar y cuando estuviera un poquitito más tranquilo también empezar a darle comida, porque no sabía hacía cuánto estaba sin comer. Pero el primer día fue bastante estresante, no abría el pico para ingerir alimento, así que se lo tenía que abrir yo. La verdad que sentía su energía tan pero tan débil que pensé que no iba a sobrevivir, pero siempre que me pasa esto, lo que trato de decirles es que yo solamente lo estoy acompañando. Mm, No quiero eh, como ser avasallante con mi energía. Lo que hago muy suavemente es acompañarlo. Tenemos que observar muy bien porque a veces tienen gusanos. Son gusanos
de una mosca, que es la mosca de la fruta, y también de avispas, que lo que hacen es colocar huevos cuando ellos son muy, pero muy bebés, y estos huevos eclosionan y empiezan, ¿sí?, a comerse sus tejidos. Entonces, ni bien lo rescato, veo que tiene uno que se renota, se nota como si fueran em, granitos de arroz que están por debajo de la piel. Entonces uno lo que tiene que hacer es, con mucho cuidado, esto se los cuento por las dudas de que alguna de ustedes en algún momento les toque rescatar alguno y no sepan cómo hacerlo, con un hisopito, con un pedacito de algodón y Pervinox, lo que hacemos es colocarlo en una de las puntitas de donde ustedes pueden darse cuenta que hay un gusanito, y cuando el Pervinox entra en contacto con la piel, como es la entrada por donde el gusano está respirando, se empieza obviamente a irritar por el Pervinox y lo que hace es querer salir. Y cuando sale, que asoma como su cabecita, lo que nosotros hacemos con la pinza, muy suavemente, tenemos que tener mucho cuidado para no hacerle daño al bebé, es muy suavemente lo que hacemos es sacarlo. En ese momento veo que tenía uno, que es el que pude sacar, y no quise manipularlo de más para no estresarlo. Pero vuelvo a decirles, el primer día fue un día en el que su energía estaba muy, pero muy débil. Y a última hora de la tarde recién empezó a estar como más atento, más activo, ¿no? Como más en presencia. Y dije, bueno, puede ser que tenga ganas, ¿no? De seguir viviendo. Pero como les digo, siempre lo que trato es de estar lo más presente posible, no adelantarme, no dejar que mi mente se adelante mucho, es, bueno, minuto a minuto, vamos a ver cómo va respondiendo este bebé. Pero ¿qué pasaba? Como es tan chiquitito, porque literal es muy pero muy pequeño, siempre lo mejor, siempre, pero absolutamente siempre lo mejor es que el pichón siga estando con los papás. Y la alimentación que le dan los papás es perfecta. Yo le puedo dar ornitol, le puedo dar Nestú multiserial, le puedo dar frutas, le puedo dar gusanos, le puedo dar alimento que le haga bien, pero nunca voy a llegar a brindarle toda la nutrición que le dan los papás con la alimentación, que solamente ellos saben. Por eso que un bebé esté siendo alimentado por sus papás es siempre lo mejor. Me acuerdo que cuando rescaté a Esperanza, que era un pichón de zorzal, yo me la encontré a la vuelta de mi casa y la mamá, como les había dicho, estaba como una lombriz desesperadísima arriba del árbol. Y obviamente los gritos del bebé eran muy, pero muy agudos, muy altos. Entonces cuando yo lo levanto, obviamente me fijo si estaba el nido no estaba, esto fue igual hace creo que 10 años. Lo agarro y me dirijo a mi casa, la mamá me iba siguiendo y la tenía en el jardín. En ese entonces de mi casa, entonces lo que yo hacía con Esperanza era, obviamente la ponía dentro de una jaula y la sacaba al jardín y lo que hacía la mamá era alimentarla a través de la jaula. Entonces ella me ayudó, obviamente yo la alimentaba a Esperanza con Nestum multiserial, en ese entonces no tenía el hornitón, sino que le compraba los gusanitos deshidratados, y bueno, y todo lo que es comida para insectívoros que se puede comprar en diferentes veterinarias, pero tenía la ayuda de la mamá. Y eso es maravilloso. Pero bueno, en este caso, como me quedaba tan lejos, era casi imposible que eso sucediera porque no me podían seguir los papás hasta mi casa, que es muy, pero muy lejos. Entonces, lo que hicimos con Ale, que es mi pareja, es ir a la tarde, sí, a la tardecita, fuimos al lugar para ver si estaban los papás y también para ver si existía la posibilidad de
ponerlo al pichón en una cajita y aunque no encontráramos el nido, por lo menos poner esa cajita lo más alta posible para que los papás lo puedan seguir alimentando. ¿Qué es lo que pasó? Cuando vamos al lugar, no había nadie en el árbol. No había, pero ni un ave. Las calandrias no estaban, pero no había ni siquiera otras aves. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo digo, puede que no hayan estado porque era en ese horario en particular, pero dije, mañana, cuando vuelvo a hacer mi caminata, voy a ver si me encuentro que están ahí, me quedo tranquila y lo que íbamos a hacer era lo de la caja. Siempre que rescato aves, y también es importante que lo puedan saber, es ver si resisten la primera noche. Porque uno no sabe, pueden haberse caído, tener un golpe interno, haber tenido un accidente, que lo hayan pisado, no sabemos, ¿no? Entonces, como es un cuerpito tan frágil, siempre la primera noche es como un signo de preguntas. Es, bueno, vamos a ver si resiste. Siempre la pregunta es, ¿resistirá la primera noche? Por supuesto, tenía su calorcito, estaba en un lugar tranquilo, pero bueno, había que esperar. Y fue maravilloso porque yo le estoy conociendo. Como les decía, es la primera vez que rescato un pichón de calandria. En comparación con los zorzales o los venteveos, que son muy gritones, siempre a la mañana son los primeros que están a los gritos pidiendo comida, porque ni bien está amaneciendo, los bebés ya están pidiendo comer. Estaba en la cama y digo, hay un silencio, y ese silencio es como, ay Dios, bueno, puede que haya trascendido, ¿no? O sea, era una posibilidad. Entonces lo que hago es levantarme, porque ya tenía que hacer mi caminata, entonces lo que hago siempre está esto tapadito, y lo que hago es abrir y sale la gorda pero con toda su boquita abierta queriendo comer, la alegría que yo sentí porque, porque había decidido vivir. Es maravilloso cuando te das cuenta que, que deciden, que deciden seguir adelante, que se sienten tranquilos mientras les cuento, le voy a dar de comer, que se sienten tranquilos, que se sienten más fuertes y que deciden, ¿tá? Y que deciden seguir adelante. Tiene mucha hambre. ¿Mm? Mucha hambre, gordita. Fue maravilloso. Fue tan hermoso ver cómo comió. Él tenía completamente otra energía. Comió su comida, se quedó piponcita. Obviamente le limpié su nidito y me fui muy contenta, muy pero muy contenta para ver si me encontraba a los papás. ¿Qué es lo que sucedió? En mi caminata vuelvo al lugar en donde me encontré a este bebé. No había nadie en el árbol. Esos papás no estaban. Acuérdense que les había contado que no eran solamente los papás, sino que había 5 calandrias en total. No había ni una calandria, no había ni otras aves. Entonces dije, ok, la opción de que ese bebé vuelva a la naturaleza ya no era factible. Así que lo que hice fue quedarme en ese lugar y hacer una comunicación con los papás. ¿Por qué es importante poder hacer una comunicación con sus papás, o por lo menos porque es importante para mí hacerla? Bueno, primero porque me había llevado a su bebé y aunque les había pedido permiso, les quería contar cómo estaba, cómo había pasado su primer día, qué había pasado la noche. Bueno, tenía un montón de información que yo la quería compartir con ellos.
Y por eso quise que este episodio del podcast sea hablando de este pichoncito, de este bebé de Calandria, por el mensaje que me dieron sus papás. Obviamente, cuando conecto con ellos y les empiezo a contar absolutamente todo, de la misma manera que se los estoy contando a ustedes, le conté absolutamente todo a ellos. Cómo había estado durante el día anterior, cómo se había mejorado y también cómo había pasado la noche. Y me llamó la atención, literal, el silencio que había mientras yo le contaba paso a paso todo lo que había vivenciado con su bebé. Había un nivel de silencio, pero no de silencio de desconexión, sino de silencio de extremada atención a lo que yo les estaba contando. Y cuando termino de decir que se queden tranquilos porque él estaba muy, pero muy bien, que yo sentía que su energía había cambiado y que estaba muy, pero muy bien, sentí una emoción inmensa. Sentí que ellos lloraban, pero lloraban de la emoción, porque su bebé estaba bien, ¿sí? Y también, no solamente porque su bebé estaba bien, sino porque por como yo lo estaba cuidando, por como yo lo estaba viendo a él, había como una gratitud también por mi cuidado hacia su bebé. Y acá tengo la comunicación porque se las quiero compartir, porque fue extremadamente sabia. Así que paso a contarlos. Ellos no solamente agradecen el hecho de que los haya visto y que haya ayudado a su bebé, sino ellos lo que agradecen es algo mucho más profundo y por eso dan este mensaje. Escuchen atentamente. Había en el aire muchísima, pero muchísima emoción y mucha gratitud. Y su mensaje es este: gracias. La naturaleza es eso. La naturaleza es lo que vos hiciste con nuestro bebé. Pero queremos contarte algo que es importante para nosotros. La naturaleza no es salvaje. Y a mí me llamó muchísimo la atención este mensaje. Entonces les pregunto, ¿cómo que la naturaleza no es salvaje? Y ellos responden, a nosotros no nos gusta el significado que ustedes le dan a la palabra salvaje. Salvaje, para ustedes, es no involucrarse. La naturaleza es sabia, dicen. Salvaje, para ustedes, es hay que seguir de largo. No hay que intervenir. Salvaje, para ustedes, es que no me importe el otro para poder sobrevivir. Y eso, nosotros no lo somos. Nosotros no somos salvajes. En la naturaleza hay respeto, aun cuando se necesita sobrevivir. Y eso es equilibrio. Y eso es naturaleza. Imagínense lo profundo que es esto, porque hablan de que cuando ellos sí necesitan comer, aunque cacen a otro animal, eso no es porque sean salvajes, sino que en el acto de cazar y de comer a otro animal hay un respeto muy, pero muy profundo. ¿Mm? Y ellos remarcan esto, nosotros no somos salvajes. En la naturaleza hay respeto, aun cuando se necesita sobrevivir. Y eso es equilibrio. Y eso es naturaleza. Vos nos viste. Viste que estábamos gritando. Sentiste nuestra desesperación. Y levantaste a nuestro bebé y lo apoyaste en tu corazón. Eso es naturaleza. Seguir de largo, no ver nuestra desesperación, es desconexión. Y eso es salvaje para nosotros. La naturaleza es amor
y mucho respeto a cada ser porque estamos conectados, porque somos naturaleza. La naturaleza no es un lugar, la naturaleza es una coherencia vibratoria. Ustedes no saben la emoción que yo sentí cuando recibo este mensaje. Es extremadamente sabio. Ya lo vamos a hablar. Quiero darles el mensaje completo de los papás para después poder hablar punto por punto de todo, ¿no? Lo que ellos nos están diciendo. Aguárdenme que voy a poner a este bebé abajo. Por supuesto, les agradezco inmensamente lo que me estaban transmitiendo. Para mí es una información extremadamente sabia. Entonces, mientras la iba asimilando, y por supuesto estaba llorando, les agradecía muchísimo, pero también les decía que se quedaran tranquilos porque yo lo iba a cuidar, lo iba a acompañar y si él quería, ¿no? También lo iba a acompañar a que pudiera ser libre. Entonces ellos me dicen esto que me pareció muy interesante, escuchen. Nosotros también estamos con él aunque no estemos en tu casa. Él emite una frecuencia vibratoria y nosotros sabemos cómo se siente, cómo está y qué quiere hacer. Él no está solo y jamás lo estará. Él no se cayó del nido, decidió salir al mundo y nosotros aceptamos lo que él decida siempre. Él es muy valiente, decida continuar o no con su vida. Lo acompañaremos en esa decisión también. Y fue como, ¿no? Un respeto hacia su bebé, un entendimiento diferente hacia el acto de no es un pichón que se cayó del nido, es un ser que decidió irse de ese nido. Es un cambio de mirada muy pero muy fuerte. Entonces, por supuesto, mientras iba escuchando, iba asimilando, porque imagínense en que todo esto, mientras lo vas recibiendo, uno va asimilando, porque es un cambio de perspectiva, es una nueva mirada. Entonces, con mucha emoción, yo les digo, bueno, entonces, cada vez que lo vaya acompañando y vaya viendo su crecimiento y su forma de interactuar con la vida, voy a conectar con ustedes sabiendo que ustedes también están sintiendo lo mismo que yo. Y ellos me dicen, así es, eso es naturaleza. Y no paro de emocionarme porque el mensaje que dieron es un mensaje tan pero tan sabio. Yo les agradecí muchísimo porque fíjense en cómo la mirada de los animales son una gran maestría para nosotros. Cuando Cuando yo había compartido estas historias, ¿no? La historia de este pichoncito en Instagram, recibí muchos mensajes de pobrecito porque está sin sus papás, o pobrecito estaba lleno de gusanos, o pobrecito todo lo que está teniendo que pasar. Y esa es nuestra mirada, es una mirada muy humana, es la mirada de el abandono, la mirada de ese pichón que se cayó del nido y, y ahora está solo en el mundo y no sabemos si va a sobrevivir o no. Y estamos viendo una parte nuestra muy humana, desde la falta, desde el victimismo. Y cuando uno conecta con sus papás, ahí vemos la gran maestría de la naturaleza. Ahí vemos el amor sin apego, ahí vemos lo que los papás remarcan, ¿no? De él es muy valiente y les puedo asegurar que acompañándolo en el día a día,
tiene una personalidad, este bebé. Es muy inquieto. Yo lo tengo en un tapercito, ¿no? Como en un bolsito redondo. Y él es tan inquieto que quiere literal descubrir el mundo. Si fuera por él, obviamente está débil, pero si fuera por él ya estaría volando. Entonces fíjense en cómo los papás conocen a su bebé, conocen la esencia de su bebé y hablan de la valentía no solamente en la vida, sino la valentía aún en la muerte. Y eso para nosotros es una gran maestría, ¿no? Un gran aprendizaje. Y también lo quiero traer acá porque es interesante cada vez que nosotros vemos en las redes, hablo de las redes porque estamos con el teléfono la gran mayoría del día a día y hablan de las historias de esos animales, pero siempre desde un lugar muy humano, un lugar con mucho juicio, con mucha crítica y con mucho miedo y mucho victimismo. Victimizan al animal y también se victimizan. Lo digo también de manera inconsciente, muchas veces también se victimizan y ahí sale un rol que esto lo vemos mucho en la maestría, de la salvadora, ¿no? Ese ser que se pone la capa y quiere salvar a todos los animales que existen. ¿Por qué? Porque ven a los animales como víctimas. Y les puedo asegurar, esto lo hablo desde mi experiencia en las comunicaciones que he hecho, los animales con los que he comunicado nunca se victimizaron, nunca emitieron un juicio. De la misma manera que están escuchando el mensaje de los papás de este bebé de Calandria. Están hablando desde el gran poder que tiene su bebé, desde la valentía, desde el acto de irse del nido como un acto, como un gran acto de valentía y no un impulso. Y por eso se cayó. Hay una parte de la naturaleza que no estamos viendo. Y hay algo también que me gustaría remarcar, que esto lo fui aprendiendo, obviamente no me quiero explayar mucho en este capítulo, pero sí quizás, si ustedes quieren, lo podemos hablar en otro. Y es que Elian, ayer le sacamos en total 15 gusanos. El primer día, obviamente yo le había visto uno en la parte de uno de sus ojitos, pero ayer habían crecido, estaban más visibles y obviamente le sacamos en total 15. Y quizás es fuerte lo que voy a decir, pero para mí es importante expresarlo. Ellos también son animales. Ellos también quieren vivir. Obviamente cuando yo me encuentro con este bebé, lo que decido es ayudarlo. Entonces lo que hago es sacar esos gusanos porque si los dejo, este pajarito va a morir, pero no por eso los voy a matar. Hace mucho, pero mucho tiempo, a mí me pasó con uno de mis animales, uno de mis primeros perros, que se llama Capitán, era un pastor belga y tenía problemas de otitis y nunca me voy a olvidar que una vez tenía la oreja completamente tapada, no nos habíamos dado cuenta y cuando le pusimos curavichera, obviamente se le salió la cascarita y estaba su oreja llena de gusanos. Fue una situación muy impactante para mí y siempre, ¿no? Me generaba mucho nerviosismo el ver tanta cantidad de gusanos en un animal y el tener, ¿no? Que sacarlo porque obviamente estaban comiéndole toda la oreja. Y siempre tuve una relación de, no, ellos son malos, ¿no? Ellos los tengo que sacar porque si no le están haciendo daño a mi perro. Esa era mi mirada. Cuando empiezo a comunicar con ellos, y me acuerdo que tenía la posibilidad en una de mis prácticas de hacer una comunicación con un animal que me diera miedo o un animal que yo no aceptara, lo primero que se me pasó por la cabeza fue comunicar con estos gusanos, ¿no? Con estas larvas que lo que hacen es reproducirse muy pero muy rápidamente y empezar a comer.
¿no? Los tejidos de diferentes animales y bueno, obviamente si no se llega a tiempo, ese animal muere. Y les puedo asegurar que lo que sentí de ellos fue una inocencia, unas ganas inmensas de querer crecer. Y obviamente había alimento, pero había una amistad, una hermandad con todos los que estaban a su alrededor, porque eran muchísimos, y había un respeto por ese alimento. Nunca me voy a olvidar de eso. Obviamente yo tenía mi mirada y mi emoción de desesperación, porque yo no quería que mi perro muriera. Entonces, por eso lo traía a la comunicación de, bueno, es un animal que realmente me genera rechazo, siento que no está bueno lo que haces porque estás matando a otro animal, pero sin juicio, conectando con ese animal. Me di cuenta lo que ese animal sentía. No había una maldad, no es, sí, estoy matando o estoy comiendo desaforadamente. No, era como si fueran niños. Estaban con una alegría porque se sentían completamente acompañados por más de los suyos, no veían, solamente sentían, había muchísima energía y emoción de querer crecer, ¿sí? De el comer para crecer. Entonces, cuando yo hice esa comunicación, ya no los pude ver como los veía antes, porque no había maldad, no era un animal malo, era un animal que quería vivir. Donde yo me encontraba con dos animales que querían vivir. Y tomé esta decisión. Digo, bueno, si yo no me encuentro con un animal y ellos están, se cumple un ciclo. En este caso, yo me encontré con Elian, con este pichoncito de Calandria, y tenía que decidir por uno de los dos. Pero aunque decidía por la vida de esta ave, no iba a matarlos. Entonces, obviamente lo que hice fue dejarlos en mi jardín, sabiendo que quizás mueren o quizás parasitan a otra ave, no lo sé. Pero yo no voy a decidir por la vida de otro ser, aunque ese ser sea un gusano, ¿sí? Aunque ese ser sea un mosquito, aunque ese ser sea una mosca, porque todos, absolutamente todos los seres que existen en este planeta están para algo, de la misma manera que lo estoy yo. Por eso hay un respeto. Quería compartirlo porque es importante, pueden estar de acuerdo o no, pero quería compartir mi sentir. Y bueno, para ya ir terminando, ahora entienden por qué quería hablar de esto en este episodio, porque siento que este mensaje no me lo quería quedar para mí sola, quería que se expandiera. Y me gustaría ir punto por punto en cosas claves que hablaron los papás que para mí han sido reveladores. Los padres no hablan solamente de su bebé, están hablando de una forma de entender la vida de una manera completamente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros a hacerlo. Fíjense en que ellos están invitándonos a que nosotros cambiemos algo que está muy instalado culturalmente. Y es la idea de que la naturaleza es salvaje, de que la naturaleza es cruda, de que la naturaleza es indiferente. Para muchos humanos, lo natural es no intervenir, es no involucrarse, es no tocar. Fíjense en también una creencia limitante. Yo me acuerdo cuando era chiquita, decían, no toques a un ave porque le queda tu olor. Entonces, los papás cuando le van a dar de comer y sienten tu olor, ya lo abandonan. Fíjense, ¿no? O sea, culturalmente es, no tenemos que tocar a la naturaleza, porque si nosotros los tocamos, directamente se corta ahí un ciclo y los papás nos siguen alimentando. También me pasa con mi pareja que cuando quizás no se puede hacer algo, él dice, bueno, el ciclo de la vida o la naturaleza es sabia. Y por supuesto yo creo en la sabiduría de la naturaleza. Y acá también me gustaría abrir un paréntesis, porque
Para mí es importante que nosotros estemos atentas a que no salga esa salvadora. No estamos hablando de que tenemos que salvar a todos los animales, muy por el contrario. Cuando yo levanto al pichón, lo primero que hago es pedirle permiso a sus papás para llevármelos. Y me ha pasado con otros animales, no les voy a contar la historia porque si no se haría el capítulo muy largo, pero con otros animales que les pregunté si querían ayuda y me dijeron que no. Y ahora estoy más acostumbrada, por supuesto, me han pasado muchas situaciones y con y también con Sarán, que ya no está físicamente en este plano, pero fue mi gran maestra del gran poder de decisión que tienen los animales. Pero muchas veces los animales no quieren nuestra ayuda y por supuesto seguir el largo, pero solamente porque ellos no pidieron ayuda. En este caso fue diferente, primero porque vi a los papás completamente desesperados y cuando les dije si me lo podía llevar, obviamente me dijeron que sí. Pero es importante eso, es importante aclarar de que la salvadora no ayuda al animal y tampoco se está ayudando a ella misma. Y es una comprensión completamente errónea de la realidad. Por eso es tan importante siempre cuando uno quiere dedicarse a la comunicación animal, poder trabajar esa salvadora interna, porque la gran mayoría de las personas que comunicamos con los animales amamos a los animales. Entonces a veces se puede llegar a confundir pero todos están necesitando ayuda, ¿no? No, no, no. Los animales no necesitan que los ayudemos, necesitan que los acompañemos en sus decisiones. Bien. Entonces, como les decía, para muchos humanos lo natural es no intervenir, es no involucrarse, es no tocar. Y desde esa mirada, ayudar, por supuesto, parece un error, acompañar parece una interferencia y sentir parece una debilidad. Pero para ellos, y esto para mí fue la gran maestría, lo salvaje es otra cosa. Lo verdaderamente salvaje es la desconexión, es no registrar al otro, es seguir de largo cuando te piden ayuda. Ellos no están diciendo que todo debe ser salvado. No están negando la muerte, ni los ciclos, ni las decisiones del alma. Lo que están diciendo es algo mucho más profundo. Y es que la naturaleza es cooperatividad. La naturaleza no funciona desde el cada uno por su lado. Funciona desde el entramado, desde la escucha. Y eso lo vemos en los árboles, lo vemos en los bosques, en las raíces que se comunican entre sí y que ayudan al árbol más débil, en las especies que se sostienen mutuamente. La cooperación no es una excepción en la naturaleza, es la regla. Por eso, para ellos, que yo haya levantado a su bebé y me lo haya puesto, ¿sí? Me lo haya puesto sobre el pecho, ¿sí? En mi corazón, no va en contra de la naturaleza, eso es naturaleza. Y para mí, eso fue una revelación hermosa. Cuando dicen también que su hijo no cayó del nido, sino que decidió salir al mundo. Esta parte me encanta poder hablarlo porque no es que están romantizando la vida, sino que están reconociendo al otro como un ser completamente consciente. Y cuando dicen que lo van a acompañar, decida lo que decida, ahí aparece algo maravilloso. Aparece el amor sin posesión, la presencia sin control, el respeto sin apropiación. Acá no hay pobrecito, no hay una víctima, hay un alma viviendo una experiencia y el entramado que lo acompaña. ¿Qué van sintiendo con todo esto que, que les estoy compartiendo? A mí me queda una pregunta que les puedo asegurar que ni bien hablé con los papás,
como que me ronda y me ronda y me ronda y me rumea por la cabeza, y es: ¿en qué momento nosotros como seres humanos confundimos el respeto con indiferencia? ¿En qué momento llamamos naturaleza a seguir de largo? Siempre abriendo paréntesis, sin ver el ayudar desde el rol de la salvadora. No estamos hablando de eso. Siempre desde el respeto, del preguntar qué es lo que el animal quiere. Bien, ¿en qué momento llamamos a la naturaleza desde lo salvaje del no intervenimos? Y al no intervenir es lo mejor. Fíjense en las redes cuando salen: es un hecho muy extraño, pero hay un oso hormiguero que se hizo amigo de un guepardo, y uno dice: es rarísimo, ¿no? Pero no, no es raro. No es raro porque la naturaleza es cooperatividad y ellos deciden ayudarse, deciden acompañarse. A nosotros nos llama la atención porque estamos completamente, la gran mayoría de la humanidad está completamente desconectada de la naturaleza que somos. Por eso, para mí, los animales son la gran llave para el despertar de la conciencia. Y con respecto a estas dos preguntas que me hago, siento también que no hay una respuesta. Siento que hay una forma distinta de mirar. Y cuando miramos distinto, actuamos distinto. Me siento tan emocionada porque el mensaje de estos papás, vuelvo a decir, para mí ha sido un acto de maestría muy, pero muy profunda. Por eso lo quise compartir con ustedes. Y ahora me gustaría preguntarles para ustedes, ¿qué es respetar la naturaleza? ¿Alguna vez sentiste el impulso de ayudar a algún animal, pero después dudaste porque dijiste: no, no tengo que intervenir, mejor no me meto, la naturaleza es sabia? Me encantaría leerte en comentarios, me encantaría que me cuentes si has tenido experiencias. Está bueno leernos, ¿sí? Está bueno aprender, está bueno cambiar de perspectiva, cambiar la mirada. Y para ir terminando, gracias por escucharme, gracias por escuchar el mensaje de estos padres tan sabios, y realmente sentí la necesidad de contar esta experiencia porque siento que necesitamos escuchar más seguido cómo habla la naturaleza cuando no la traducimos desde el miedo. Eso para mí es muy importante, así que espero que te haya llegado al corazón el mensaje de estos papás. Y te voy a mostrar al bebé. Está, mira, vamos a ir viendo este gordito, cómo va evolucionando. Miren, quiere crecer, quiere vivir, así que lo vamos a ir acompañando. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias por escuchar Reflexionario Animal Podcast. Si te gustó, te invito a suscribirte en YouTube para no perderte los siguientes episodios y a dejarme tu comentario para que más personas me puedan descubrir. También puedes seguirme en Instagram como @marilinrodriguez.ok. Nos escuchamos en mi próximo episodio y hasta entonces acordate a mirar diferente, como miran ellos, o al menos intentarlo, porque tomar la decisión de mirar distinto es el primer paso.